Mi nombre es Sayuri Villegas. He dedicado los últimos 12 años de mi vida a estudiar el desarrollo del niño, tomando cursos en México, Estados Unidos, Cuba e Italia. Estoy convencida que los niños durante sus primeros años trazan el camino que seguirán toda su vida, por lo que elegir escuela para tus hijos no debe de ser una decisión a la ligera. ¿Existirá la escuela ideal? Acompáñame a descubrir. Cercana al emblemático estadio de fútbol, en la ciudad de Tijuana, Baja California, se encuentra la única escuela de pedagogía Waldorf del noroeste de México. Su oferta se denomina como educación alternativa. Su exterior pasa fácilmente desapercibido. Es adentro, justo al abrir las puertas, donde la palabra alternativo cobra sentido. Semillero Comunalidad Educativa. Iván Uso, muchas gracias por abrirme las puertas de su escuela. Me encuentro con los fundadores y directores, que ya sé que no se llaman directores, ya me han hablado detrás de cámaras un poco acerca de la terminología que usan. Quisiera que empezáramos por el principio, por lo más básico. ¿Cómo surge esta escuela? Sus orígenes, el tiempo que lleva esta escuela funcionando, platíquenme lo básico. Bueno, Semillero nació hace 5 años, surge de una inquietud que tenemos como papá y como mamá. Yo soy psicóloga y hace 16 años me tocaba visitar distintas escuelas donde tenía mis pacientes en la consulta privada. Y entré un poco en crisis al ver lo que sucedía en las escuelas que yo visitaba y los niños que yo tenía en consulta. Y justo en ese momento una amiga había llevado a su hijo a la escuela de San Diego, a la escuela Waldorf de San Diego, y me trajo información. Me dijo, mira, ¿no? Entonces yo la vi y dije, wow, esto es todo lo que yo creo que debería de ser la educación. Y ahí empezó mi camino personal en formación autodidacta sobre la pedagogía. Waldorf, pedagogía Waldorf. ¿Qué es? ¿Es un método, una filosofía? ¿Qué es Waldorf? La pedagogía Waldorf, más que una metodología, es una filosofía, ¿no? Okay. ¿Por qué? Porque es toda una mirada de la concepción del ser humano. Y Rudolf Steiner es quien hace esta propuesta pedagógica, pero en sustento de la antroposofía, que es todo el estudio que hace él del ser humano, ¿no? Y tiene una propuesta médica, una propuesta arquitectónica, una propuesta social, y dentro de todo esto surge la pedagogía Waldorf. Y es una filosofía muy particular y divide al ser humano en septenios, que son grupos de 7 años, de los 0 a los 7, de los 7 a los 14, de los 14 a los 21, y en base a esos septenios es que se va trabajando la pedagogía, y se trabaja de distinta manera. No se puede trabajar igual con los niños chiquititos de preescolar a con los niños de primaria, a los niños de secundaria o a los jóvenes preparatorianos, ¿no? Sí, y también cuando se piensa en integrativo, además de en esta concepción del ser, es integrativo en todo lo que conforma la comunidad escolar, ¿no? En lo que hablábamos un poco tras bambalina, la cuestión administrativa también va como acompañada de una lógica ética, de una lógica que acompaña como todos los elementos, como que se busca integrar elementos, o sea, está la salud involucrada, está la economía involucrada, está la forma de relacionarse entre humanos involucrado, que acompañan y más bien son parte integral del proceso pedagógico. Y por ejemplo también se ve en las cuestiones como el arte y la música. No es que se den clases, bueno, en el preescolar no es que se den clases de música o clases de arte. La música y el arte son parte de la pedagogía y sucede en todo momento, ¿no? Y como interconectado, ¿no? Y en la parte nada más como acoto, la parte de la espiritualidad, como nada más la connotación, pues no, porque luego creo que se va por ahí, ¿no? No es una escuela religiosa, con todo respeto a los que sí lo son, pero sí parte de un entendimiento de que existen como un campo sutil que tiene una relación
con el campo sensorial, ¿no? Que eso es lo que nos pareció muy importante y lo que vemos que otras pedagogías no contemplan de manera como sistemática y seria. Me llama muchísimo la atención que la inquietud o la elección que ustedes tuvieron hacia la pedagogía Waldorf surge de una necesidad como padres, de una búsqueda de escuelas, de atención educativa a su hija que no la encontraron en otra parte. ¿Cuáles son algunas características? Yo sé que me pueden mencionar muchísimas, ya han mencionado algunas, pero para la gente que desconocemos totalmente esta pedagogía Waldorf, ¿cuáles serían a grandes rasgos diferencias de la educación tradicional a la pedagogía Waldorf? Pues un rasgo así esencial, o sea, fundamental, es la concepción del ser desde una forma más profunda. Más integral. Más integral, pero a su vez profunda, ¿no? Y la hablar, parte espiritual. y lo parte más de resumen, que su centro no es la cognición o lo cognitivo o la acumulación de conocimiento. Creo que esa es una diferencia así fundamental, Sí. porque a partir de esa mirada es que el resto de las cosas que se van derivando de lo que consiste el proceso pedagógico tiene su existencia. Y tiene ¿no? que ver justo con la mirada, ¿no? Aquí lo interesante es cuál es la mirada del maestro o la maestra hacia los niños. Siento que eso es justo la diferencia, ¿no? Mi mirada, ¿desde dónde veo yo a este niño o a esta niña, ¿no? ¿Dónde está ubicado? ¿Dónde está posicionado? ¿Quién es este pequeño cercito que tengo yo enfrente, ¿no? ¿Y qué puedo hacer yo para que lo mejor de él o de ella lo podamos hacer brillar y pulir, ¿no? Y eso es como algo muy medular en la pedagogía Waldorf, ¿no? Un niño de 9, para nosotros entre los 9 y los 10 años es un momento muy importante en la infancia de los niños y de las niñas. Están entre segundo y tercero de primaria generalmente y pues suelen ser grupos que los maestros y las maestras muchas veces, ¡ay, no! Son tremendos los de tercero. ¿Y qué es lo que está sucediendo? Hay una crisis, ¿no? Nosotros le llamamos el Rubicón y es una crisis existencial. Yo creo que es la primera crisis existencial que tenemos como seres humanos en la que hacen conciencia que están solos en el mundo, ¿no? Que nacimos solos y que morimos solos, que mamá y papá se van a morir, ¿no? Realmente, que morimos, que ellos se van a quedar solos en el mundo, ¿no? Entonces, sabiendo esto, desde la pedagogía, cuando los niños y las niñas están en este momento, toda la currícula se va enfocando para que ellos y ellas vayan dándose cuenta que ellos también pueden ser autosuficientes, ¿no? Entonces empiezan a trabajar la tierra de forma profunda, ¿no? Realmente aprenden a sembrar, aprenden a cosechar sus alimentos, aprenden a hacer fuego, aprenden a construir, ¿no? Y todo esto es ir en resonancia de lo que anímicamente ellos y ellas están viviendo. Entonces tiene otro sentido, ¿no? Es adquirir seguridad sobre lo más elemental y básico de la vida, pues que es capaz de sobrevivir. ¿No? Va construido a partir de una línea de tiempo de experiencias que se van arraigando y esas van consolidando tu sistema de valores, creencias, decisiones y demás cosas, ¿no? ¿Cómo puedes? Y el ser libre depende de la habilidad de que tú puedas desarticularte de ciertas de esas creencias que a lo mejor te estorban para la vida, como la mayoría de los miedos, como el ser emprendedor, como el racismo. Como esta entrevista, que sus respuestas me dan ganas de ponerle pausa y yo creo que muchos van a sentir eso y a, ¿cómo? ¿Qué? ¿Qué dijo? Perdón por interrumpirte, pero para que sigas con la misma idea, y yo creo que en este momento, papás, mamás que nos están escuchando, les surge esta pregunta. Desde esa visión integral del niño como ser humano, como una persona emocional, como un adulto en formación, ¿cómo se equilibra la parte de... estoy pensando mi pregunta porque no me quiero escuchar de ese adulto con paradigmas del que nos habla. Los tenemos, ¿eh? Todos los adultos tenemos nuestros paradigmas. ¿Cómo son los logros académicos? O sea, es decir, si nos vamos a los libros de la Secretaría de Educación Pública, los aprendizajes esperados de un niño en preescolar, esto. Un niño si nos vamos a escuelas privadas, en su mayoría, un niño en preescolar, las mamás están vueltas locas porque no pueden entrar a primaria sin saber leer y escribir. Un niño en determinado grado tiene que multiplicar, etcétera, etcétera.
cómo se da esta relación entre respeto al ser humano, pero los logros académicos. Expectativas. Exacto. Voy a dejar entrar Chazo. La imagen que yo nada más dejo, y lo dejo como una imagen, y creo que Chazo la va a poder como explicar. La única diferencia así fundamental prácticamente tiene que ver con los ritmos. Digamos que la curva de la educación tradicional es como así, ¿no? Como un poco adelantar o una especie de prisa por la acumulación del conocimiento. Entre más chiquitos, más les quieres meter inglés, deporte, karate, manualidades, todo al pobre pequeño. Igual en los procesos. Y nosotros digamos que nuestra línea, en vez de ser así, es un poco como... Vivimos en una cultura fast food, ¿no? Tenemos que nacer rápido, dejar el pañal rápido, dejar el pecho rápido, dormir toda la noche corrido rápido, aprender a sumar, a leer, a escribir rápido, todo rápido, ¿no? Y eso es algo que pasa aquí en nuestro país ahorita, ¿no? Pero realmente necesitamos respirar, ¿no? Y entender que todos los procesos, si nosotros nos detenemos y vemos la naturaleza, para que un árbol sea un árbol fuerte, frondoso, grande, tiene un proceso súper largo, ¿no? Y ese árbol va a tener esas manzanas maravillosas, pero no las va a tener en 3 años, no las va a tener en 5 años, ¿no? Es un proceso, es un tiempo. Entonces, en la pedagogía Waldorf pasa eso, los niños aprenden a leer, aprenden a escribir, aprenden 2 idiomas, multiplican, restan, dividen, hay científicos, hacen teatro, hacen un montón de cosas que se hacen en la educación tradicional y otras que no se hacen en la educación tradicional, pero todo tiene su tiempo. Nosotros vamos a un ritmo diferente, ¿no? Y ahí podemos hablar de cuáles son los ejes medulares en cada septenio, que es lo que hablábamos hace rato. De los 0 a los 7 hay unos ejes medulares para nosotros, de los 7 a los 14 hay otros y de los 14 a los 21 hay otros. Y no se pelean con lo que la SEP nos va pidiendo, ¿no? O con esos estándares que creemos. Sí, en la pedagogía Waldorf, los niños y las niñas en preescolar no aprenden a leer, no aprenden a escribir, no aprenden los símbolos de los números, pero estamos preparando desde otro lugar todo, estamos poniendo los cimientos para que cuando venga la parte cognitiva llegue y estas ganas de aprender, estas ganas de conocer, estas ganas de seguir aprendiendo estén vivas. Hay que cuidar la flama. Se habla de que los maestros y las maestras Waldorf son los cuidadores de la flama de los niños y de las niñas, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es no apagarla. Los lunes trabajamos el dibujo, los martes trabajamos la cocina, ese día salen todas las tablas, los cuchillos de picar, los mandiles y preparamos y cortamos todas las verduras, las zanahorias largas, cortas, los cubos, las rodajitas, una taza de elote. Entonces empezamos con todo este proceso, pero con algo vivo, que tiene lógica y sentido para ellos. Es el día que mejor comen, se comen 2 o 3 bowls de sopa de verduras con cebada porque lo hicieron ellos y ellas. Los miércoles la actividad principal es el amasado del pan, que esa es una actividad muy importante para nosotros y es muy simbólica y nos ejemplifica cómo es que nos comunicamos con los niños y con las niñas en el primer septenio a través de imágenes. En el pan tenemos todos los ingredientes, la sal, la levadura, el azúcar, el agua, los prueban todos, la levadura suele ser horrible al principio y luego ven el proceso químico de que la levadura leude, ¿no? Entonces, primer acto químico y de magia en ese momento. Después la maestra hace un gran pan, el todo. Ese todo se divide y va a las partes, cada parte amasa la suya, hace su forma, su creación de pan, pero luego vuelve a un todo. A veces vuelve a un todo grande o hace unos días volvía a una larga cadena. Entonces cada quien hizo su rollito y luego lo fueron uniendo todo y luego se hizo un gran pan. Entonces las partes somos parte de un todo. El todo se mete al horno, sale del horno, se divide y vuelve a ir a las partes. Para mí eso es un claro ejemplo, por ejemplo, de la vida espiritual en la escuela, ¿no? Y después de esto vienen las rimas y los juegos de dedos, que también es muy característico de la pedagogía Waldorf y tiene que ver con toda esa cuestión de la lectoescritura, ¿no? Y del desarrollo del lenguaje y del habla. Entonces no aprenden a leer y a escribir, pero aprenden a hablar de una manera muy bonita, tienen un vocabulario sumamente amplio, una anécdota. Por favor, dame un ejemplo de las rimas con dedos. Ahí ya te vas a hacer una rima. Un pollito pequeñito pía y pía y pía, salta con una patita sola y come con el pico palomitas, por ejemplo.
Ese es uno, lo podemos hacer de pie también. Y mientras saltando. mientras tú lo cantas, los niños Ellos lo van hacen igual, Okay. y sea con las manos o con el cuerpo entero. Todo lo que hacemos los niños lo imitan, siempre. Y es algo muy natural. No le tienes que pedir al niño que lo imite, él solito lo hace. Okay. Y en ese trabajo interactivo con los niños, cuando detectas que uno de ellos requiere atención especial, que se te está quedando un poquito atrás en cuanto a los contenidos, en cuanto a la pedagogía que ustedes trabajan, ¿cuál es el paso a seguir? ¿Hablan con los padres? ¿Canalizan? ¿Atienden extraescolar? Mira, ¿Qué sí yo, le pasa? por ejemplo, todo el proceso de lectoescritura y de aritmética básica, desde nuestra mirada pedagógica, toma un proceso de 3 años. Es decir, lo que no se logró en primero se puede todavía lograr en segundo, y si no, se puede lograr todavía en tercero. Ya cuando llegamos a tercero y vemos mucho retraso, entonces habrá que intervenir de otras maneras. Pero estos primeros 3 años se van consolidando ese aprendizaje. Hay niños que el primer año no aprenden, son la minoría, ¿no? Casi todos aprenden, pero hay algunos que no aprenden a lo mejor las letras, sí los números, pero las letras no. Y al siguiente año lo hacen. O sea, nosotros creemos y validamos muchísimo el proceso personal de cada niño. Entonces hay niños que simplemente lo que necesitan es tiempo, Okay. nada más. Entonces, un niño que no estaba leyendo en primero, ahora ya está leyendo en segundo, y no hubo necesidad de hacer nada. Lo que yo he podido ver en estos años que llevo trabajando aquí es que la gran mayoría de los rezagos académicos tienen que ver con la vida emocional de los niños. Entonces, no es que no pueda aprender, es que no puede, porque están pasando tantas cosas dentro que obviamente lo que menos le importa es aprender, ¿no? Está lidiando con todo su entorno, con su vida familiar, con todos los problemas que hay ahí, y generalmente no sabemos cómo acompañar a los niños en eso. Entonces, una vez que nosotros acompañamos la vida emocional del niño, lo académico se resuelve, ¿sí? Generalmente. Y donde se acompaña a un niño es en casa, y nosotros somos pues un espacio más también importante y también cercano, pero no somos el pilar de la vida de un niño. Entonces, sin el compromiso de trabajo de la familia, pues no podemos trabajar. Entonces, creo que eso es algo también fundamental de esta pedagogía, esta relación cercana con los familiares de los niños, en donde vamos poniendo al niño o la niña al centro, y no te estoy juzgando a ti como mamá, sino te estoy diciendo, este niño necesita esto, ¿no? Vamos acompañándolo así, y en la mayor parte de los casos funciona muy bien. Decías, no somos nosotros el pilar de ese niño. Sin embargo, los niños pasan sus horas más activas de su día en la escuela, y se hace muy evidente cuando, sobre todo mamás de niños más grandes, que he escuchado infinidad de veces que dicen, en primer año tuvo una maestra impresionante, le enseñó, y empiezan a enlistar las mamás, pero en segundo tuvo una maestra que ese año se me súper atrasó. Entonces, sí marca mucho la vida escolar de un niño una maestra. Sí. Y me encanta escucharte, y me emociono de escucharte, porque puedo percibir tu sensibilidad, que evidentemente amas lo que haces, que te entregas a cada caso, a cada alumno que atiendes. ¿Son todas las maestras de la pedagogía Waldorf así, o son como características personales de ella? ¿Cómo es una maestra Waldorf? Porque digo, aquí se sentó yo creo que el mejor ejemplo, o todas son así, o como. Todas son así. Y es muy característico. Tú las ves y dices, Es Waldorf. ¿es Waldorf o tiene el perfil? ¿No? Okay. ¿Sabes? Algo que... Perdón, sí, lo que pasa es que... Y en la pedagogía Waldorf, una mamá no va a poder decir, la maestra de primero estaba súper bien, y luego No, en porque segundo se siempre me tiene descarrió razón. porque la maestra de primero o el maestro de primero hablábamos al principio de los procesos a largo plazo, ¿no? Okay. Entonces, el proceso de aprendizaje, como no lo vemos anual nada más, ¿no? Sino es un proceso largo. Entonces, ¿quién mejor que la maestra, por ejemplo, que estuvo con ellos en primero, los pueda acompañar a segundo, y luego a tercero, a cuarto, a quinto y a sexto? Y realmente pueda ver a este niño fulanito
desde que tenía 7 años, ahora que ya está terminando la primaria, y cómo ha sido su proceso de maduración y su proceso evolutivo de aprendizaje, ¿no? Trabajamos bajo el entendimiento de que los niños y las niñas aprenden de nosotros lo que somos, mucho más allá de lo que les enseñamos en el pizarrón. Ellos aprenden de mí, cómo resuelvo mis conflictos, cómo manejo mis emociones, cómo reacciono entre la frustración, el enojo, la alegría, ¿sí? Todo eso lo aprenden de sus adultos referentes. Y por supuesto que, como decía, los papás son los pilares, pero yo soy un referente muy importante en la vida de mis alumnos. Entonces, a mí me obliga a estar en constante autoobservación, trabajo personal, ¿no? Para que esos niños aprendan de mí y de los otros adultos que tienen alrededor cómo ser adulto. Que aparte no es cualquier entrenamiento, porque nos comentaban detrás de cámaras que para llegar a ser una maestra de la pedagogía Waldorf, el entrenamiento es de aproximadamente 3 años, 3 años y medio, requiere bastantes horas de observación, de práctica. Sí. Entonces no es como que quiero ser maestra Waldorf, me das un cursito y ya automáticamente, ¿no? Nos platicaban también que en el proceso de aceptar a una maestra que trabaje aquí, viene primero a observar, auxilia y después de cierto tiempo ya se le deja a cargo de niños. Y lo menciono esto porque pudiera percibirse de esa manera, ¿no? Al hablar de espiritualidad, de respeto, pudiéramos pensar de manera errónea que la parte académica se deja como de lado, ¿no? Como que, ok, yo puedo respetar y hacer eso, entonces ya puedo ser maestra. No. O sea, habla de muchísima preparación académica. Sí, también. y sí tiene, hace rato cuando empezaste la entrevista preguntabas que si es una metodología o es una filosofía. Yo creo que es las dos cosas, porque por una parte es esta filosofía de vida que abarca no solo la parte pedagógica, sino muchas otras. Pero la metodología en sí misma es muy rigurosa, ¿sí? Okay. Y creo que eso es muy importante que se sepa, sí. porque se cree que esto que acabas de decir, ¿no? O sea, es como, pues New Age. Ajá, ¿no? No, y aparte menciona juego libre, pues, claro. Y que cada niño hace lo que quiere y como quiere, y si no quiere hacer algo no lo hace. No es así, aunque sí hay días que si hay un niño que no lo quiere hacer, no lo va a hacer, pero eso ya depende de cada maestro, de cada niño, ¿no? Y de cada situación en concreto. No todos los niños no van a hacer la actividad porque no quieren. A lo mejor uno de 5 sí, pero los otros no. ¿Sí me explico? Y tiene que ver con ese niño en particular por sus características o lo que esté sucediendo en ese momento en su vida. Y en esta pedagogía, ¿cómo es un niño egresado de aquí? Ustedes abarcan, situándolo a niveles de maternal, preescolar, primaria. ¿Cómo egresa un niño en esa transición de primaria a secundaria? Supongamos que inicia aquí, termina aquí en la escuela sus niveles e ingresa a una secundaria, pues evidentemente tradicional, ¿no? Porque no sé si haya otra escuela Waldorf secundaria aquí. No hay. ¿Cómo es un egresado? Aún, porque nosotros la tirada es ir hasta secundaria. Ok. ¿Cómo egresa aquí? ¿En qué se diferencia un egresado de pedagogía Waldorf a alguien que viene de otra escuela? Mira, hablábamos al principio que en la pedagogía Waldorf se trabaja de adentro hacia afuera, ¿no? Entonces hemos estado cultivando en los niños chiquititos la voluntad, ¿no? Hemos estado poniendo esta semillita, la hemos estado regando, hemos estado trabajando con esta mirada de las maestras, de ver cuáles son las fortalezas, de ir creando niños y niñas seguras en ellos mismos, empáticos con el otro, capacidad de resolver conflictos, capacidad de buscar dónde está esa información, porque las ganas y la sed de quiero más está ahí. Tú ves a los de primaria y están así, ¿no? Como que más, que se quieren comer el mundo, y es algo maravilloso. Entonces, bueno, los niños y niñas que yo conozco que han egresado de escuelas Waldorf a secundaria, pues son niños así, ¿no? Sumamente empáticos, con esta habilidad de liderazgo también, ¿no? Son niños líderes, porque son niños muy seguros de quiénes son. Plantan muy bien en el mundo, ¿no?
porque han sido acompañados de una manera muy cercana, ¿no? Desde las maestras, los maestros, los adultos que estamos alrededor, ¿no? Entonces ha sido todo muy cuidado y nos encontramos con adolescentes así, ¿no? Creativos, abiertos, sociables, imaginativos, capaces de pensar en soluciones, resolución de conflicto, propositivos, de verdad se les nota. ¿Y no se les dificulta a ellos adaptarse después a una escuela tradicional donde eres muy creativo, pero no estás levantando la mano? Entonces, no se les levantan la mano. Sí la levantan. No, pero por decir, ¿no? O ponerse uniforme y acoplarse a esa estructura tan rígida. No hay como un vacío en ellos después de creo que hay una crisis. Yo creo que sí debe de haber cambio. Hay una crisis, ¿no? Pero también creo que los niños son bien resilientes. Así es. Y otra vez vuelvo a lo mismo, y como psicóloga, ¿no? Vuelvo a lo mismo. Una crisis, claro que va a haber una crisis. Pero creo que tienen todas las herramientas para poder afrontar esa crisis, ¿no? Y sí va a ser raro, sí va a ser distinto, sí va a ser diferente, evidentemente. Pero van a tener toda la capacidad de hacerlo. Quisiera que me comentaran de su programa de becas. El año pasado se consolidó en las escuelas Waldorf hay 3 pilares, ¿no? El pedagógico, el administrativo y los papás y las mamás. Y los papás y las mamás consolidaron el consejo. Y dentro de ese consejo hay distintas comisiones, ¿no? Entonces está la comisión de alimentación, el comité de alimentación, el comité de becas, el comité de mantenimiento, el comité de procuración de fondos. Y el comité de becas, pues hace distintas actividades para ir capitalizándose y poder acompañar a las familias que tienen alguna dificultad económica. Nosotros, en la lógica administrativa que tenemos en Semillero, no ofrecemos becas directamente, ¿no? Bueno, hay un descuento para hermanitos, pero no hay más allá desde la parte administrativa de Semillero, pero sí este comité o este consejo de papás y de mamás tiene este proyecto de las becas, y ellos tienen toda una serie de lineamientos que hay que cumplir para poder accesar, ¿no? Y lo primero es ya ser parte de la comunidad, ¿no? Porque pues de pronto estamos bien, pero el día de mañana tengo una crisis económica, entonces pues abrazamos a quienes ya están en la comunidad. Luego hay otras familias. Nadie se sale porque no puede pagar. No. Qué bonito. De hecho, hay familias que aportan más. De hecho, hay familias que aportan. Tengo entendido que no están avalados por la SEP, y yo creo que ahí también es una barrera que nos pudiéramos poner. Yo como mamá también lo pienso, que ya sin saber qué hay detrás dices, no están avalados, espérame tantito, y entonces ¿cómo le hago? Y el certificado, ¿qué hay detrás de eso? Ok, número 1. En la Constitución dice que todos los niños y todas las niñas tienen derecho a una educación, pero la educación que provee el Estado, ¿no? Y el Estado en México solo es la SEP, ¿no? Como lo que está validado. Entonces, la pedagogía Waldorf, nosotros como Semillero no estamos con la SEP, porque el estar con la SEP no nos permite ir al ritmo y llevar las materias y la forma en la que la pedagogía Waldorf está establecida, ¿no? Entonces, pero somos conscientes que necesitamos validarlo, ¿no? Entonces, en México existe el INEA, que es el Instituto Nacional de Educación para Adultos, y ellos tienen un programa que se llama METI 1014. Este programa se usa para niños y niñas que viven en comunidades rurales, por ejemplo, que no pueden ir todo el tiempo a la escuela. Entonces, en 4º y en 6º de primaria hacen un examen y con eso certifican su primaria. Perdón, creo que es importante hacer hincapié en que en México no está avalada por la SEP, pero en muchísimos otros países sí está avalada por sus instituciones educativas, ¿no? O sea, bueno, lo que sería lo mismo que la SEP. En Estados Unidos, en Argentina, en España, en todos los países europeos está avalada, ¿no? O sea, y también lo usan muchas familias o esta comunidad homeschooler que hay en México. Muchísimas gracias por esta entrevista, muchas gracias por mostrarme su escuela, y la verdad que yo siento que rompí muchos paradigmas, o sea, más allá de la escuela hippie, más allá de todas las bromas que hicimos, como dicen, o sea, toda la estructura y toda la preparación que hay. Algo también que comentábamos, que una de las escuelas de formación
cercanas, más bien la escuela de formación más próxima aquí es en San Diego. Y un requisito para ser maestra Waldorf es tener una licenciatura terminada. Entonces ya desde ahí nos habla de toda la formación académica que tiene una maestra Waldorf, 4 o 5 años de licenciatura más 3 y medio de maestra Waldorf. No es solo una escuela hippie, definitivamente. No. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos, gracias a Iván también. Los tonos rojizos de este espacio, su iluminación natural y los materiales de madera crean un entorno cálido y armonioso, donde todo rima con las voces de quienes apasionadamente creen en esta filosofía de vida. Todo lo que hay alrededor es una invitación a la creatividad y al pensamiento libre. Un niño puede ver de cerca lombrices, entendiendo su importancia para fertilizar la tierra, y aquí esta lección será igual de importante que una de matemáticas. Sus instalaciones resultan bastante simples para los conceptos tradicionales, dejando en claro que el logro del aprendizaje no está en función de nada externo. Si eres de los papás que buscan una oferta educativa diferente para sus hijos, pero que además estás listo para romper con el paradigma de la educación, que a la escuela solo se viene a aprender letras y números, Semillero Comunalidad Waldorf puede ser la opción que buscas. Si la estás considerando, te invito que al realizar un tour no juzgues por las instalaciones o por los materiales, ya que lo que hace diferente esta escuela es el equipo de trabajo, su calidad humana y las fuertes convicciones que tienen en perseguir los propósitos de esta pedagogía. En la entrevista nos mencionaban que esta escuela no es para cualquier familia, así que si la estás considerando, te invito a que leas más acerca de la pedagogía Waldorf y todo lo que implica. Por ejemplo, nos decían que cada etapa educativa se divide en 7 años y yo creo que sería muy importante que si tu hijo ingresa, termine al menos una de estas etapas y no trunques los propósitos, los objetivos finales, sacándolo 1 o 2 ciclos escolares después.